Dios es santo. No hay nadie más que tiene esa calidad. Solo Él. Y al que tres veces santo, al que tiene todo poder. Y solo a Él al que es digno de gloria, el único que es digno de la gloria, eres tú, Jesús amado. A ti damos gloria y damos honra, a ti, solo a ti, solo a ti. Y levanta tus manos. Aleluya, damos gloria al Señor. Alabanza sean dadas a Dios en este día. Gloria, tributo a nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Digno de gloria, digno de honra, digno de alabanza es el Señor. Digno de exaltación, nuestro Dios, Rey Todopoderoso, Rey Santo, Sublime, Rey Eterno. A ti, Señor, damos gloria, a ti, Señor, damos alabanza, Señor, exaltación, porque solamente tú eres santo, porque solamente tú eres digno, Señor, porque solamente, Señor, Dios mío, eres digno, Señor, de exaltación, de tributo, Señor, de adoración. Oh, Dios mío, te adoramos y te damos gracias, Señor, por este día, Señor, donde nos convoca, Señor, en torno a ti, Señor, donde tú, Señor Dios mío, hablas a nuestro corazón, Señor. Estamos expectantes de tu palabra, Señor, abriendo nuestro corazón a ti, Señor. Necesitados de ti, Señor, necesitados, Señor. Oh, Dios mío, de tu palabra, que fluya como río, Padre, tu palabra, Señor, que viene de tu trono, Señor, de tu corazón, Señor.
Yo te ruego, mi Dios, que abras el entendimiento, Señor, de cada uno de nosotros, Señor, que active, Señor Dios mío, Padre, Señor, el entendimiento espiritual, Señor, y los sentidos espirituales estén activados, Señor, los sentidos espirituales, Señor, Dios mío, ayúdanos, Señor, danos ojos, Señor, para ver, oídos para oír cada vez más, y un corazón para entender, Señor, entender tu palabra, entender, Señor, Dios mío, tu obra, tus designios, Señor, lo que tú, Señor, quiere transmitir, Señor, en este momento, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, que están allí, Señor, de los que escuchan, Señor, Dios mío, Padre, esta transmisión, Señor, como los que van a escuchar, Señor, a través, Señor, Dios mío, del canal de YouTube, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por cada uno, Señor, de los que disponen su corazón para ser enseñados, de los que toman un cuaderno, Señor, Dios mío, y toman de su tiempo, Señor, para sentarse, Señor, y aprender de ti, Señor, Dios mío, de aquellos, Señor, que abren, Señor, su corazón, Dios, que detienen lo suyo para entrar en lo tuyo, Padre. Aquellos, Señor, Dios mío, que paran su kairos, Señor, para su crono, Señor, para entrar en tu kairos, Dios. Gracias, Padre, por el pueblo sensato, Señor, por hombres y mujeres, Dios mío, despiertos, atentos, Señor. Es el pueblo tuyo, Señor, Dios mío, que te ama, que te necesita, que anhela de ti, Señor, tus palabras, que corran, Señor, como fuente de agua viva. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El tema de hoy a tratar es los atributos de Dios. Damos gloria al Señor, damos alabanza al Señor por permitirnos estar una vez más reunidos, una vez más aquí atentos a la voz del Señor. Entonces, toma allí tu cuaderno, está atento a lo que tú vayas a anotar, lo que el Espíritu te dé. Sabemos que la revelación es progresiva, el Espíritu te va a ir impartiendo, te va a ir dando. Está atenta, detén todo lo que estás haciendo, detén toda cualquier cosa que tú estés allí, no te dejes distraer, no dejes que ninguna distracción venga a tu vida, y toda ansiedad en este momento es reprendido, todo sueño, toda pereza en el nombre poderoso de Jesús, todo espíritu antagónico que venga a distraerte o a entretenerte en el nombre poderoso de Jesús es inhabilitado, reprendido por el poder del Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Y miramos los atributos del Señor, del Dios Todopoderoso, las características propias de Él que lo definen tal como Él es, con su naturaleza, con su carácter. Por ello miramos en Juan 4:24 y nos damos cuenta de que la naturaleza de nuestro Dios es espíritu. Él es espíritu. Juan 4:24, el Señor Jesucristo, refiriéndose a la samaritana, le habla y le dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ya miramos la naturaleza de Dios, es totalmente espiritual. Por eso solamente por el Espíritu podemos agradarle. Nadie ha podido estudiar a Dios. Dios no puede ser estudiado. Dios no puede, y voy a hacer un resumen porque el audio pasado se perdió en un momento dado. Entonces, voy a pedir paciencia a aquellos que están allí atentos y que sé que han tomado apuntes. Bueno, rectifican sus apuntes porque voy a ir corriendo un poquito para adelantar, pero voy a retomar el tema pasado a raíz de que ese audio se perdió, pero ahora entonces voy a tratar de hacer un resumen muy rápido. Amén. Entonces mirábamos en la clase pasada el atributo de Dios de ser espíritu, Entonces sabemos que los atributos son las características y cualidades propias de Dios, de Él, como ser integral, Padre, Hijo y Espíritu, aleluya. Entonces miramos que a Dios nadie lo puede estudiar, que Dios es quien se revela a quien Él quiere revelarse, amén. Entonces miramos que eso es designio de Dios. Por eso nosotros no podemos convertir a nadie, por eso nosotros no podemos
decir, no, es que yo voy a convertir a mi esposo con bibliazos, con versículos, es que le voy a anotar los versículos por toda la casa, voy a intentar que cambie, o viceversa, el esposo a la esposa, voy a intentar que cambie, voy a escribir, voy a todos los días estar diciéndole, no, nadie se convierte por cantaleta, nadie viene al conocimiento de Dios si Dios no lo atrae, si es Dios el que se le revela. Por eso Dios no puede ser estudiado por el hombre. No es que el hombre intente estudiar a Dios y se haría como decir una gota apenas en un mar extenso. El estudiar a Dios, algo minúsculo, algo muy pequeño, algo limitado, porque la mente humana, nadie puede estudiar a Dios ni con su razón, ni con su mentalidad humana. Estamos totalmente limitados a lo complejo, a lo grande, a lo majestuoso que es el Señor. Entonces Dios se revela a quien Él quiere revelarse. Él se revela para que nosotros que le conozcamos, y a raíz de que nosotros le conozcamos, a medida de que Él se revela en nuestras vidas, le entendamos y le obedezcamos. Son tres cosas muy importantes. ¿Para qué? ¿Para qué se revela Dios en nuestras vidas? ¿Para qué Dios, por qué el Señor se revela a mi vida? Para que yo le conozca, porque hay un propósito. Siempre Dios se revela en una vida, en una generación, toma una casa, toma una familia, toma una persona, como en los tiempos de Moisés, toma Moisés. Miramos todo el Antiguo Testamento, hombres y mujeres de Dios que el Señor tomó. Somos bienaventurados, yo te digo, mi hermano, mi hermana, tú que estás allí, me escuchas esta palabra, somos bienaventurados de que Dios se haya revelado en nuestra vida. Somos totalmente bienaventurados. La palabra bienaventurado significa dichoso o doblemente bendecido. Somos bienaventurados de que el Señor se haya revelado a nuestras vidas, de que Él se manifieste y aún así empiece a hablarnos y tenga una comunión con nosotros. Es algo demasiado honroso, demasiado grande. Mira, si tú sientes una honra que porque tu jefe te condecora o porque aún el presidente de pronto tú lo vas a ver cruzar y sientes una honra, o que porque te saludó, ay, me extendió la mano, me saludó y sientes una honra, yo te digo, no hemos podido ni siquiera entender la honra tan grande, tan inmensa, tan inmesurable de que Dios se revela en nuestras vidas y aún más que tenga una relación con nosotros. Es algo demasiado grande, demasiado grande. Entonces Él se revela. ¿Y cómo se revela en nuestras vidas? Se revela por medio del Señor Jesucristo a nosotros, porque Él es el que ha dado a conocer al Padre, el Señor Jesucristo. Entonces el carácter de Dios nos va a hablar de una serie allí de singularidades que solamente Dios tiene, y que a raíz de que Él se revela por medio del Señor Jesucristo, nosotros como hijos de Dios vamos a empezar a crecer de acuerdo a la imagen del Señor Jesucristo. Por eso es tan importante de nosotros ceder nuestros derechos, porque Dios no hizo entes, Dios no hizo personas para Él obligarlas, no, sino que el Señor quiere que nosotros voluntariamente nos entreguemos a Él, voluntariamente le amemos. Ahora que si bien Él ha tocado nuestras puertas y nosotros hemos abierto la puerta, porque como miramos la palabra allí en Apocalipsis, como el Señor golpea la puerta y llama y quien le abre, nosotros tenemos que disponer el corazón, abrirlo. Si endurecemos nuestro corazón, no, ¿sabes qué? No es mi tiempo, no, es que no quiero, el Señor no va a tumbar la puerta, el que tumba la puerta es el demonio, el que se mete por la ventana o por la parte de atrás, el ladrón, el saqueador, pero el Señor es un caballero, el Señor va a estar ahí siempre golpeando la puerta. Oye, me necesitas, mira, yo estoy aquí, déjate ayudar, déjame entrar contigo, déjame darte la comida que es eterna. Mira allí cómo llegó aquella samaritana y Él se sentó, tal vez el único hombre que no había visto a esta samaritana de otra manera como los hombres la miran. Le dan unos ojos llenos de amor, llenos de sanidad, llenos de restauración. Yo creo que la mirada de aquel hombre hermoso de Dios, del Señor Jesucristo, sobre aquella samaritana inmediatamente la dignificó, inmediatamente ella sintió algo totalmente diferente. Entonces miramos cómo Dios Todopoderoso empieza a manifestarse por medio del Hijo a nuestras vidas. Bueno, el carácter del Señor nos habla de que de su singularidad, de la singularidad de Él como Dios, como Señor, y siempre se va a manifestar de la misma manera. Dios no es uno hoy, mañana otro, no, Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Por eso nosotros podemos contar con Él siempre, siempre. Mira, yo te digo una cosa, tú no pienses que si el Señor
en tiempos pasados actuó contigo, te sanó, te levantó, te restauró, ahora te va a dejar tirado. No, eso no cabe en la cabeza de nadie que conozca verdaderamente a Dios. Dios es el mismo, Dios nunca falla, siempre va a estar ahí, siempre. Somos nosotros los que nos alejamos de Él, somos nosotros los que intentamos hacer lo que a nosotros nos parece, somos nosotros en medio de nuestros argumentos y en medio de nuestras acciones que creemos que podemos escaparnos a Dios y hacer lo que nos parece, pero nos va muy mal cuando nosotros intentamos hacerlo en nuestras fuerzas. Entonces miramos la grandeza de Dios y en la Escritura, en la palabra de Dios, establece con firmeza desde el Génesis hasta el Apocalipsis los hechos portentosos de Dios y cómo se revela a Él con sus atributos, cómo se revela Dios a nuestras vidas con sus hechos portentosos, con sus pensamientos plasmados en la palabra, cómo Él actuó con un pueblo, cómo le guardó, cómo le protegió, cómo sustentó un pueblo en medio de tanta turbación, cómo Dios estuvo allí y cómo aún está y cómo el Señor envió al Espíritu Santo, cómo todos sus hechos están allí. Entonces la Escritura nos va a establecer esa firmeza de que nosotros tenemos una base que es la palabra de Dios y ahí es donde nosotros tenemos que plantarnos en la palabra de Dios. No hay mejor libro, mira, no hay libro mayor vendido en la tierra ni en el mundo, en todas las etapas y las generaciones que la palabra de Dios. No hay un libro más adquirido en todo lugar que la palabra del Señor. Por eso aún la sangre de muchos mártires está allí plasmada en la Biblia. ¿Por qué? Porque entregaron su propia vida, familias, misioneros, gente que fue para traducir la Biblia. Vemos muchos como Juan Hus, como para poder llevar la palabra a otros lugares, como aún él tuvo que pasar muertes, muchas cosas, de familiares, de cosas, o sea, muchas cosas. Las Escrituras revelan aún los ataques espirituales, como hay un mundo espiritual que está asediando y ese mundo espiritual está allí latente para que tú no estudies la palabra, para que tú dudes de la palabra. Entonces se levantan cualquier cantidad de sectas y cosas que empiezan a luchar para que tú dudes de la palabra de Dios, para que tú dudes de los consejos de Dios, para que tú ya mires la palabra de Dios con desconfianza. No podemos permitir eso en nuestra vida. Tenemos que fortalecernos en Dios y saber que así como Dios ha guardado el pueblo de Israel, el Señor también ha guardado su santa palabra, está guardada. Mira, yo te digo, si guarda un hijo en un vientre que está completamente allí, vemos cómo el nacimiento, cómo la gestación, empecemos por la gestación, cómo la gestación de un bebé, cómo a millones de espermatozoides, cómo entran y tienen que combatir aún el pH del cuerpo donde están entrando, tienen que combatir allí ese pH para que no mueran. Muchos mueren, pero hay uno que es el guardado y es el que gana y el que llega allí. Eso es un milagro, todo eso es un milagro, la gestación completa es un milagro, el que un bebé se geste en el vientre, que todos los cromosomas estén allí en su tiempo y que todo esté allí, 23 del Y, 23 del X y todo quede compaginado, o sea, todo lo que nosotros vemos complejamente en la formación humana, vemos la grandeza de Dios, vemos la omnipotencia de Dios en la tierra. Yo sé que tú ves un paisaje, ves muchos lugares y tú te das cuenta de cómo son las cosas, tú te das cuenta de la grandeza de Dios, la majestuosidad de Dios al ver la creación. Él plasmó muchas cosas, las plasmó allí en su creación como Dios creador, que es otro atributo de Él. Entonces miramos en la Escritura plasmados sus pensamientos, sus hechos. Allí es donde nosotros tenemos que afirmarnos en Él y mantenernos allí de que Dios es Dios guardador. Mira, yo te digo una cosa, todo es por fe. Todo es por fe y que voy a venir Satanás a atentar contra tu fe, de que tú dudes, de que Dios no te escucha, de que tú oras y que Él no te escucha. Siempre va a venir a afectar que la incredulidad, va a venir a afectar tu fe, porque la fe es muy importante en la vida del cristiano. La fe es aquel escudo. Ahí está la fe del cristiano, la que nosotros tenemos que mantener alertas, despiertos y saber que hay un mundo espiritual que va a intentar hacerte dudar. ¿Cómo fue la serpiente con Eva?
Eva entró allí a cambiarle la visión, entró a cambiarle el consejo de Dios. El Señor le había dado allí un precepto, le había establecido un estatuto, allí un designio, que entró a hacer la serpiente, a cambiarle la visión y con mentiras, a cambiarle allí la instrucción y con mentiras, con falsedades. Entonces siempre va a intentar que alejarnos de la verdad, alejarnos de lo que es verdadero en Dios, a tratar de desfigurarnos la imagen del Señor. Entonces los atributos de Dios van a estar vivos aún en su creación. Nos revela todo, las características excepcionales de su poderío, de su magnificencia eterna, de cómo los científicos dicen que la Tierra gira alrededor del Sol y que hay un eje imaginario, y los científicos son imaginario, y todo piensa imaginario. Yo te digo, es la palabra de Dios, ese eje imaginario que lo sostiene. Imaginario es porque tú y yo tenemos que imaginarlo, pero resulta que la palabra de Dios es la que sostiene la tierra, ningún eje imaginario. Es la palabra. Cuando el Señor creó, inmediatamente todo es sostenido por el poder de su palabra, ese poder creativo, ese poder que viene de Él, porque Él sustenta toda su creación, Él sustenta todo, Él tiene en orden. Dice que Él llama, tú lees el libro de Job y te vas a dar cuenta allí cómo Él llama las constelaciones, cómo Él alimenta su creación, cómo está allí sosteniendo, está sosteniendo la tierra, todo lo sostiene y Él sirve. Él es el mayor servidor, por eso Él quiere que nosotros que seamos servidores. Ministrar significa servir, entonces que nosotros seamos servidores, que nosotros estemos atentos a estar allí, funcionando como Él quiere que nosotros funcionemos. No son posiciones, son funciones en el reino de Dios, los cuales sí, claro, ameritan un grado de honra, claro que sí, porque el Señor mira también en el cuerpo. Como hay órganos que no podemos vivir sin esos órganos, que los órganos tienen que ser, ¿qué? ¿Cómo se llaman? Órganos vitales, corazón, cerebro, pulmones, hígado, órganos vitales sin los cuales el cuerpo no puede funcionar. Así también hay órganos, hay instrumentos de Dios que son importantes, que son vitales en el cuerpo, pero todo es por gracia y por misericordia de Dios, aleluya. Entonces, miramos el primer atributo de Dios, Dios es uno. Dios es uno, es el primer atributo. Entonces, miramos que la palabra de Dios es el testimonio, y a la luz de las Escrituras nosotros nos vamos a dar cuenta del conocimiento verdadero. ¿Por qué? Porque el hombre ha mostrado, la teología humana ha intentado con el razonamiento humano y argumentos humanos de llamar a que el monoteísmo es la creencia en un solo Dios y el politeísmo es la creencia en muchos dioses, y llama a la fe cristiana una fe monoteísta. Eso es en el ámbito teológico, pero nosotros bíblicamente, y esa es nuestra base, y a la luz de la palabra, nosotros nos vamos a enfocar y vamos a conocer verdaderamente qué es lo que el Señor quiere transmitirnos. Y yo le pido la ayuda al Espíritu Santo de Dios y que tú puedas ver en este momento lo que significa que Dios es uno, porque es una revelación de Dios. Entonces la palabra está en Deuteronomio 6:4. Tú puedes, si quieres, anotar las citas, porque voy un poco rápido para que tú anotes allí las citas y tú puedas leerla. Yo te la voy a leer acá. Deuteronomio capítulo 6, verso 4, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta palabra uno es la palabra que viene de la palabra hebrea echad, o sea, una palabra hebrea, de una raíz hebrea. Es muy importante mirar eso. ¿Por qué? Porque esta palabra uno no significa solamente de unitario, no es unitario de que una sola persona, no, sino por lo contrario, esta palabra echad significa unidad. En el hebreo significa unidad, o sea, la unidad de más de una persona. Y esta palabra hebrea también es usada en el Génesis, en el capítulo 2 del verso 24, donde dice: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá, otra vez echad en el hebreo, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esa es la palabra en la que se refiere aquí. Jehová uno es, que significa
que son las tres personas diferentes y están unidas, todas tres están unidas, estrechamente unidas. Y en Esdras, el capítulo 3, el verso 1, también encontramos esta misma palabra hebrea utilizada allí, donde dice, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, estamos hablando de los tiempos de la restauración, porque Esdras era un restaurador, ellos restauraron, recordemos que Esdras y Nehemías, si tú no lo sabías, lo estás aprendiendo hoy, Esdras y Nehemías fueron restauradores después de la salida de Babilonia del cautiverio de 70 años. Entonces, Esdras es parte de los restauradores que Dios tomó. Entonces miramos cómo Esdras allí dice, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre. Esa palabra otra vez, uno significa eshat, otra vez, unidad. O sea, como un solo hombre, como un solo espíritu. Y a eso se refiere, que Dios es uno. Por eso, los unitarios toman esta parte de aquí y dicen que no, que Dios es uno, significa que solamente es de unitario, que es allí que solamente Jehová es uno y que entonces Jesucristo es un profeta, o que lo mismo muchas veces hablan los testigos de Jehová, esto igual, que Jesucristo es un profeta, que el Espíritu Santo es una fuerza, y degradan de la divinidad a Cristo. Muy grave, craso error, grave. ¿Qué pasa también con los judaizantes? Pasa eso, que niegan la divinidad de Cristo. Entonces, al pasar esta circunstancia y esta situación, al negar la divinidad del Señor Jesucristo de ser como Dios verdaderamente, entonces están prácticamente blasfemando, y es algo demasiado delicado, es algo que no es. Y por eso entran toda esa cantidad de fábulas, de historias, de cosas demoníacas. He escuchado palabras y predicaciones donde hablan y siempre hablan de pronto Malaquías en cuanto al dinero o cosas así, pero más que todo esa ofrenda y más que todo eso son corazones, son vidas ahí que están truncadas, están en cárceles, están con su alma fracturada, están en un pasado aún y así ministran vidas, así imponen manos, así están allí en frente a un altar, aún con su vida sexual contaminada, allí pasando cualquier cantidad y impartiendo cualquier cantidad de cosas, impartiendo demonios, impartiendo cosas ocultas que hacen en lo oculto, porque si bien pueden tener los dones y si bien pueden tener la elocuencia y si bien pueden tener muchas veces la unción allí, porque recordemos la vida de Sansón, cómo era y cómo Dios nos habló en cuanto a Sansón, que él podía tener que la unción, pero que no tenía él, no era obediente, no fue obediente, tenía rebeldía, unción sin corazón, que es una defunción. Entonces ya lo sabemos. Miramos entonces aquí en el versículo 5, dice, y hay diversidad de ministerios. Vemos también en Efesios 4 los ministerios, eso también va a ser otro tema más adelante. Pero hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, hablando del Señor Jesucristo, que es el que dirige y el que pone y el que llama y el que unge. No el hombre. Puede ser que una persona estudie teología y puede ser que pase en un seminario y puede ser que esté 5 años en un seminario y quiero estudiar para ser pastor y se enamoran del ministerio y se enamoran del pastorado, pero no saben en realidad qué es el pastorado, qué es verdaderamente el negarse, qué es verdaderamente el pastorear una oveja. Es una muerte a sí mismo para poder vivir. ¿Para qué? Para ayudar a los demás. Tú no puedes mirarte a ti mismo. Tienes que ayudar a los demás. Es un llamado de Dios, respaldado por Dios. Y tiene que ser un llamado de Dios. Por eso dice aquí el Señor es el mismo. Porque quien llama es Dios el que llama. Es Dios el que tiene que verdaderamente llamar una vida. No la puede llamar el hombre, no puede poner el hombre. Porque los que pone el hombre duran un momento. Porque se ha visto y se ha escuchado tanto de que
de que tal pastor se suicidó, de que mira que tenía el ministerio no sé cómo, no importaba cuánto, mira, ni la economía, ni la membresía, ni cuánto haya estudiado en el seminario, ni el título de pastor. ¿Sabe qué estaba enfrentando él? Él estaba enfrentando problemas espirituales. ¿Sabes qué estaba enfrentando ese hombre o esa mujer que terminó suicidándose? Estaba enfrentando las mismas potestades del infierno. Estaba levantado el mismo infierno contra esa vida. Y si no hay un llamado de Dios y un respaldo de Dios y una unción verdaderamente que esté allí sobre esa vida, junto con la obediencia, junto con el respaldo de Dios, junto verdaderamente con el Espíritu Santo de Dios, porque no es solamente la letra el que yo me sé toda yo me sé la Biblia, yo me sé tantos versículos, yo me sé esto, yo me sé lo otro, y el Espíritu Santo, ¿dónde está? El Espíritu Santo de Dios es el que hace la letra viva y eficaz, es el Espíritu Santo. Porque si no, mira, hay cuántos teólogos que se saben la Biblia al derecho y al revés, cronológicamente, históricamente, temáticamente, con cualquier cantidad de textos, contextos. Mira, yo te digo una cantidad de cosas, pero sin Espíritu Santo no hay transformación de vidas, no hay nuevos nacimientos, no hay liberación de personas, no hay sanidad en el corazón de personas. Caras vemos, corazones no sabemos, pero solo el Espíritu Santo es el que puede ir dentro de los corazones y transformar vidas de una manera que solamente Él puede hacerlo. El hombre está limitado, por eso es el Espíritu Santo el que hace en la iglesia. Y el 6 dice, y hay diversidad de operaciones, aquí vemos la Trinidad, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Aquí se ve la Trinidad en acción. ¿En dónde? En la administración de Dios en la iglesia. En la iglesia. Entonces vemos cómo es de un solo carácter, esa esencia divina que mora en perfecta unidad en los tres, pero cada uno ejecuta de acuerdo a como es. Miramos como en el antiguo pacto, ¿qué vemos todo el antiguo pacto? Vemos al Padre, vemos cómo ya después envía al Hijo y por el Hijo nos hace conocer al Padre. Por eso es que él cuando se presenta allí Felipe y le dice, pero ¿cuándo nos vas a enseñar el Padre? Él con tristeza, esas palabras, si tú las lees, vas a sentir como la tristeza del Señor dice, Felipe, tanto tiempo contigo, Felipe, y me dices que quieres ver al Padre. Si el que me ha visto a mí ha visto al Padre. O sea, fue el Señor el que vino a darse a conocer al Padre, a darnos a conocer y a restaurarnos. Él es el puente allí. Él el único que pudo allí romper el velo de arriba hacia abajo, la revelación de Dios que viene de arriba hacia abajo, la revelación. Nunca busquemos revelación en un libro teológico. Nunca busquemos revelación de Dios en una universidad teológica. Tú puedes allí encontrar información, pero revelación viene del cielo, viene de arriba hacia abajo, porque el velo se rompió de arriba hacia abajo. Verdaderamente tú tienes que decir, Espíritu Santo, enséñame. Dice la palabra que Él está puesto para llevarnos a toda verdad, y hay que ser, como decía anoche Marbelis, el Señor por boca allí de Marbelis decía que tenemos que ser enseñables. Cuando nosotros ya creemos que todas nos las sabemos, que no necesitamos a nadie, yo te digo una cosa, estamos peor que los muertos. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos hizo para estar unidos, para ser correlacionados, y que lo que tiene mi hermano me enriquece a mí, lo que yo tengo le enriquece a él. Estamos correlacionados y siempre el Señor, miran, somos seres naturales aquí en la carne. Siempre cuando el Señor quiere revelarse a nuestras vidas, va a traspasar lo natural de nosotros, lo que nosotros podemos ver o entender o comprender en nuestra carne, y va a romper paradigmas en nuestra mente, argumentos, y se va a manifestar
la revelación de Dios por medio de su palabra, pero Él usa sus instrumentos. Por eso nosotros no podemos cerrarnos a la banda, cerrarnos de que no, yo no quiero esto, yo no quiero lo otro, no quiero nada saber de profetas, porque es que Dios tiene sus profetas en este tiempo, sí los tiene, que los tengan en el anonimato es otra cosa, pero sí hay profetas de Dios, que hay apóstoles, sí los hay, porque el Señor lo habla en Efesios 4 y establece que hay apóstoles que llevan sus marcas allí en el cuerpo, las marcas de la negación, de una renuncia, de una vida humillada, que hay maestros, los hay, que hay pastores, los hay, pero llamados por Dios, puestos por Dios, respaldados por Dios. Entonces, por eso nosotros vamos siempre a tener esas confrontaciones, más ahora que está la apostasía por todo lado. La apostasía está por todas partes y nosotros tenemos que tener sumo cuidado, sumo cuidado. Miramos también en Marcos 1, el versículo 10 y 11. En el 10 dice, y luego cuando subía del agua, este es importante para que veamos la operación allí de la Trinidad completa. Marcos 1, el versículo 10 y 11, dice el 10. Y luego, cuando subía del agua, vio abrir los cielos. ¿Quién subía? Cristo. Y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Mira, el Espíritu Santo descendía sobre él. Y vino una voz, ¿de dónde? De los cielos. Habló el Padre. Ahí está la Trinidad. ¿Habló quién? El Padre. El Padre habló allí. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahí está la Trinidad completa. Ahí están, unidos. El Consejo Santo Divino, unidos. En Juan 14, el verso 16 y 17 dice, y yo rogaré al Padre y os daremos otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Mira, hablando con el Padre de que daría otro consolador, que era el Espíritu Santo, que estaría con nosotros para siempre. El 17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. No esperes nada del mundo, porque el mundo, tú hablas el idioma celestial, el mundo te habla otro tipo de idioma, así que tú no esperes nada. El Espíritu Santo no puede estar en el mundo, no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, los hijos de Dios, le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, hablándole de la llenura del Espíritu Santo. Estaba con ellos, pero para estar llenos del Espíritu Santo es otra etapa, es otra dimensión, es algo mayor, el revestimiento del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces miramos que aunque el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno en unidad, con frecuencia ellos están llevando funciones diferentes. Miramos cómo el Señor Jesucristo está intercediendo a la diestra del Padre. ¿Por qué? Por la iglesia. Como el Espíritu Santo está aquí en la tierra, haciendo la función, lo que Él está aquí en la tierra, porque Él tiene su función ahora. Entonces, como en el antiguo pacto estuvo el Padre allí, miramos la Trinidad, mira, en el antiguo pacto el Padre. En los hechos, cuando el Señor Jesucristo nació, encarnó y mostró al Padre, miramos cómo Él caminó y la iglesia nació de Cristo, cómo Él dejó la iglesia allí, cómo Él vino y reconcilió. Él fue el puente, y lo miramos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, miramos el puente allí, Cristo revelando, Cristo mostrando, Cristo manifestando la gloria sempiterna del Padre, a quien nadie lo ha visto, Allí miramos cómo el Padre está allí y lo manifiesta Cristo, lo deja ver. Y ahora Cristo vuelve al Padre. ¿Y qué sucede? Envía al Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad. Y ahora el tiempo, Hechos de los Apóstoles, ahora hasta nuestros días, la iglesia que nació del costado de Cristo, allí la iglesia empieza a caminar con el Espíritu Santo. ¿En qué ha pecado la iglesia en este tiempo? Que se ha separado del Espíritu Santo, que no quiere nada, ¿qué quiere? Activismo, una cosa y otra, y esto, y aquello, y quiere moverse allí, y quiere hacer esto. Basti, completamente. Miramos Basti y miramos Esther. A Basti en sus banquetes lejos,
del rey y Esther sometida al rey. Entonces miramos allí cómo el Señor toma un pueblo como Esther y lo empieza el Señor a procesar y empieza el Señor a hacer esa obra. Eso es lo que el Señor hoy en día ha llamado remanente, lo que queda después de una destrucción, pero que está en todas las naciones de la tierra. En todas las naciones de la tierra, en todo lugar el Señor está tomando un pueblo, en todo lugar el Señor hay un pueblo que lo ha sacado y que así como estaba dividido el tabernáculo, que era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, los tres, mira cómo es, los tres, atrio, lugar santo, lugar santísimo. Entonces miramos cómo allí el Señor empieza a meter a lo profundo, al lugar santísimo, es donde nosotros entramos al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Allí es por medio de quién, del Cristo de la gloria y el Espíritu Santo de Dios que nos lleva a toda verdad. Por eso la iglesia tiene que unirse, nosotros tenemos que estar allí. Tú en tu casa tienes que tomarte allí del Espíritu Santo de Dios, del Espíritu Santo de Dios, del Espíritu Santo metido allí, guardado en el Espíritu Santo de Dios, de la mano del Espíritu Santo de Dios, porque hay un reino humano y hay reino donde Dios gobierna, que son dos cosas totalmente diferentes. El reino del hombre, donde es el sistema eclesiástico, donde el hombre gobierna, donde el hombre se siente y rige, pero el sistema de Dios, que aunque hay autoridades también, ojo con eso, porque también en el sistema, en el reino de Dios, Dios pone autoridades, las cuales nosotros también tenemos que obedecer. Como el esposo es una autoridad en la casa y ni por más que mira, que yo lo vea, que ay Dios mío, es que no, a mí no me parece, no me importa que a mí no me parezca. Nos sometemos y vamos a Dios. Señor, mira a tu hijo. Señor, mira, esto está fallando. Señor, yo veo que esto, pero tú lo sabes todo. Yo te entrego tu hijo, porque él, antes de ser mi esposo, antes de ser el hombre que el Señor puso a mi lado, es el Hijo de Dios y la cabeza que Dios puso en mi casa, y yo tengo que someterme a lo que Dios diga por medio de él, porque Dios también me está probando. Miremos a Abigail cómo se sometía a una Nabal, aunque era necio. Nabal significa, el nombre de Nabal significa necio, hombre necio. Miramos cómo Abigail esperó hasta el último momento, y Dios, ¿qué hizo? Dios le hizo justicia. Los órdenes establecidos de Dios no se pierden, aunque el Señor día tras día nos va enseñando y Él va ordenando todo. Pero ¿quién lo ordena? Es Dios. Dios es el que ordena todas las cosas, no somos nosotros. Es el Señor el que ordena y el que nosotros tenemos que decirle, Señor, ordena todo, pero yo me someto, yo cumplo, Señor, con el rol que tú me has puesto de esposa, de intercesora, de estar allí, de ayuda. Sabemos que la mujer Dios la puso como ayuda idónea del varón, ¿no? Ayuda. Entonces cumplo con lo que el Señor me ha puesto, y como iglesia, porque también la mujer es tipo de la iglesia, también. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Y la iglesia tiene que estar funcionando de acuerdo a Cristo, con el corazón de Cristo, con todo lo que Cristo es. ¿Cómo es Cristo? Así tiene que ser tal cual la iglesia, con el corazón de Cristo, con el amor de Cristo, con la disposición de Cristo. No puede andar el cuerpo separado y la cabeza aparte. No puede ser así. Tenemos que tener el corazón de Cristo, amar como Él ama, sentir como Él ama, y un orden establecido, y obedecerle a Cristo, sometido a Cristo. Ese es el orden que el Señor establece y en el cual nosotros tenemos que andar. Entonces miramos allí que el Padre y el Hijo y el Espíritu actúan con unidad, y en esa unidad fusionados el uno con el otro, pero actúan también con funciones que manifiestan en diferentes maneras, en diferentes tiempos. Y miramos en Juan capítulo 1, el verso 18, dice la palabra del Señor, en Juan capítulo 1, el verso 18, amén. Juan capítulo 1, verso 18. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre,
Él te ha dado a conocer. Mire cómo, ¿quién lo dio a conocer? Volvemos y repetimos, porque es importante esto que tú lo veas en la palabra y que tú tomes tus apuntes y tú veas que el que dio a conocer es el Padre, porque si en el antiguo pacto tú te das cuenta, el Señor no se dio a conocer a nadie, o sea, miramos y no se dio, pero ¿en quién? En Cristo es que se nos revela el Señor. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, y el Espíritu que vive en los nacidos de Dios, es el Espíritu Santo de Dios. Y en Romanos 8, el capítulo 8, el verso 9, dice, sin embargo, amén, Romanos 8, el versículo 9. Romanos 8, versículo 9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él. Así de sencillo. O sea, por eso diferimos en los espíritus. ¿Por qué? Porque cuando tú puedes hablar, mira, hay personas que pueden estar hasta en la misma iglesia, pueden estar compartiendo palabras, y tú vas a hablar y tú le sientes un espíritu diferente. No es el Espíritu de Cristo. Puede ser el espíritu de la religión, aunque tú la veas orar mucho, aunque tú veas que esa persona se sabe la Biblia, aunque veas que esa persona pone muchos posts cristianos y que habla mucho de Dios, pero cuando tú hablas, disciernes inmediatamente por el Espíritu, que el Espíritu que hay en esa persona es totalmente diferente. No es el Espíritu de Cristo, puede ser un espíritu farisaico, un espíritu totalmente diferente, no es el Espíritu de Dios. Sin embargo, dice la palabra, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu en verdad, el Espíritu de Dios que habita. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu, y esa E mayúscula es el Espíritu Santo. La E minúscula es el Espíritu del hombre. Siempre en la Biblia vamos a encontrar eso. Vamos a encontrar que cuando se refiere a Espíritu con E mayúscula nos está hablando del Espíritu Santo. Y cuando está hablando Espíritu con E minúscula es el Espíritu del hombre. ¿Ok? Y pasamos al segundo atributo de Dios, y es que Dios es espíritu. Vamos a ahondar un poco más en esto y que hemos venido para aprender, amén. Entonces debes de tener mucha paciencia. Hay muchas personas que les gusta correr y que quieren aprender ya y amén, también es válido eso. Pero yo les digo una cosa, es mejor ir despacio y que el Espíritu Santo nos vaya enseñando lo que Él quiere en nosotros, lo que Él quiere para nuestras vidas y cómo Él quiere enseñarnos. Entonces, en el segundo atributo, dice, Dios es espíritu. Entonces vamos a entender algo que es, y yo quiero que en el nombre poderoso de Jesús lo grabes en tu corazón, lo grabes. Esto es una regla, o sea, un principio del reino de Dios. Y lo principal es que tú entiendas esto y lo grabes, que lo espiritual fue primero que lo natural. ¿Para qué? Para que tú puedas ver más allá de lo natural que tú ves ahora, porque vamos a tratar de entrar en dimensiones espirituales, y le he orado, mira, anoche casi no podía dormir de orarle al Señor, yo le hablaba al Señor y le decía, entre mis clamores, le decía al Señor que pudiese abrirte los ojos espirituales, porque el Señor te quiere llevar a dimensiones. Eso me lo hacía sentir el Señor, que Él quiere llevarte a dimensiones mayores, a que tú le conozcas, porque es importante que tú le conozcas. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces a Dios, Él se quiere revelar a ti. Ahora debemos amar lo que Él quiere hacer, porque Él quiere revelarse a tu vida, y es algo muy grande, como yo les decía al principio, es más que cualquier cosa que el Señor se nos revele a nosotros. Dios mío, es algo supremamente grande, que tú empieces a tener revelación de Dios, de las dimensiones espirituales del Señor, y que tú puedas valorar esto, y que tú puedas amarlo, y que tú puedas caminar en dimensiones espirituales, porque es que mira, tú eres
el Señor te conoció a ti desde allá, desde arriba, desde el infinito, desde el Señor allá. O sea, tú eres parte de Él te envió con un propósito. Tú no estás aquí por estar, sino que estás cumpliendo una función y un propósito, y debemos de centrarnos en eso, de que muchas veces que hace el enemigo nos entretiene. ¿Por qué? Porque la vida del hombre es como la neblina que en un momento está y después se desaparece, que hace que teníamos 15 años, que hace que teníamos 20 años y mira, ya estamos entrando en una madurez. Entonces, ¿qué pasa? Que los años se pasan así. ¿Y qué quiere Dios? Que tú entiendas y comprendas y te metas en las dimensiones que el Señor quiere. Porque el Señor Jesucristo mostró que su ministerio solamente fueron 12 personas para que tú no te apoyes en la cantidad de gente como hoy el sistema eclesiástico lo hace, que se apoya en la cantidad de la membresía, y una iglesia es iglesia si tiene una cantidad de personas. Yo te digo, no es así, no es así, no es así. Entonces miramos cómo el Señor Jesucristo, fueron 12 el ministerio de Él, y solamente en 3 años partió la era en 2, en 3 años. Así que tú sal de tu cronos, de lo cronológico. Yo creo que una vez enseñé sobre ese tema del tiempo, de lo que es el tiempo de Dios y el tiempo del hombre. Y Dios quiere que tú salgas de tu cronos, sal de tu cronos, de tu edad aún, de las horas, de los minutos, de todo tu cronos, y te metas en el kairos de Dios para tu vida. Porque yo te digo, así como el Señor Jesucristo en 3 años partió la era en 2, Dios no está mirando tu cronos, Dios no está mirando ni siquiera tus capacidades, Dios no está mirando ni siquiera tus deficiencias, ni lo que tú hiciste en el pasado. Ya eso quedó atrás, ya Dios te perdonó. Tú eres la que tiene que dejar el pasado, tú eres el que ya tiene que cerrar la puerta atrás y poder avanzar hacia lo que Dios tiene delante. Dios tiene delante muchas cosas, y Él qué es lo que quiere, quiere que nosotros veamos las dimensiones espirituales, pero para ello tiene que sacarnos de lo natural, sacarnos de lo natural, sacarnos de todo lo que nosotros vemos, palpamos, tocamos, y aún nuestras propias deficiencias, nuestras carencias, que día tras día yo sé que tú las estás viendo. Tú estás viendo tus carencias, tú estás viendo tus deficiencias, estás luchando aún contra tus propias pensamientos, situaciones, luchas que te intentan detener y que te intentan llegar allí y socavarte muchas cosas espirituales que Dios está poniendo. Pero no hay que quedarnos ahí, hay que luchar, hay que avanzar hacia lo que Dios tiene delante. ¿Y cuál es el principio? En que mires que lo espiritual fue primero que lo natural. Y en eso nos vamos a basar, en lo espiritual. Entonces, como lo espiritual fue primero, lo natural es circunstancial. ¿Ok? Lo real, lo verdadero, lo que real manda la parada es lo espiritual. Y te voy a hablar así colombianamente. Lo que manda la parada es lo espiritual. Es lo que realmente pesa. Y si Dios en el Espíritu dijo que tú eras una profeta de Dios, que tú eres un pastor, que tú eres un hombre de Dios, que tú tienes una función en el cuerpo, en lo espiritual pesa, y eso es lo que el Señor quiere, que tú te enfoques en ello, te enfoques y te pares allí y mantengas firme para lo que el Señor te ha llamado. Que no te desenfoques de ello, sino que te mantengas firme para que puedas mantener en el espíritu y mantener en lo espiritual que Dios te ha dado. Entonces, el segundo punto, para entrar en este segundo punto, que es Dios es espíritu. Ese es otro atributo de Dios, que Él es espíritu, que Él no es materia, que Él no posee un cuerpo carnal, ni nada de esto en ti. Por eso es que empieza el gobierno de Dios a venir a tu vida, pensamientos, todo empieza a cambiar en tu vida, y así es, legítimamente empiezas verdaderamente a caminar en una transformación verdadera, empiezas a dar frutos en el espíritu de una vida anegada. El resto es religión. Coritos, apréndase 2 versículos, vaya a la casa, vuelva a la casa. Por eso en la casa unos, en la iglesia otros.
porque se piensa que en la iglesia es donde entonces se va a tener el encuentro y es en la iglesia. Y si no hay una iglesia, entonces usted no se está congregando, hermano. No, mira cómo Dios nos ha congregado acá por el internet. Y hoy estamos acá haciendo iglesia. Tú y yo somos la iglesia de Cristo. Tú y yo somos los templos no hechos por manos de hombre. Tú y yo. Y el Señor se glorifica en nuestras vidas y está manifestando su poder y su autoridad. No que no nos dé lugares de reunión. Nos da lugares de reunión y preciosos y uno los puede acondicionar hermosos para reunirnos. Porque es que no podemos nosotros llegar a los extremos, porque hay otras personas que a los extremos llegan y ya entonces degradan todas las cosas. No, todo lo que el Señor se le da honra. Lugares hermosos, claro que sí, se le da honra, pero no más honra, no más honra. La iglesia verdadera que somos nosotros, el templo, o sea, el templo que tenemos que esforzarnos en santificar verdaderamente el templo, y no por nosotros ni nuestras fuerzas, sino quiero que me entiendas en el espíritu, en buscar, como decía Pablo, cuidar esta salvación tan grande, cuidarla con esmero. En eso quiero que me entiendas. Cuidar con esmero esta salvación tan grande, aprovisionándonos en el Espíritu, porque es en el Espíritu en que el Señor te habla, te dirige, te muestra, te guía, se manifiesta su poder allí en el Espíritu. Entonces el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. O sea, que se quede ahí el Señor y que salga a la iglesia y se vaya a la iglesia, cada uno para su casa. Y entonces se quedó allí el lugar y las personas, ¿cuántas personas idolatran esos templos? ¿Cuántas personas están más, mire, yo les digo, más atentos en adornar el templo físico, en hacerlo suntuoso con no sé qué lujos de oro, de esto, de aquello, y descuidan verdaderamente la iglesia que son las personas bañadas con la sangre de Cristo, que es donde se debe trabajar en esos seres tripartitas, espíritu, alma y cuerpo, para que verdaderamente Cristo se vea en ellos, verdaderamente el Señor manifieste su poder en ellos, porque el Señor está rompiendo paradigmas en nuestra mente. Mira cómo el Señor está trayendo a nosotros una revelación que tú no la estás recibiendo en un templo físico, sino que el Señor por medio del Espíritu Santo, porque puedo sentir el poder de Dios, la manifestación del Espíritu Santo, cómo te está llenando, cómo ministra, cómo ha libertado vidas, cómo las ha sanado, cómo el Señor gloriosamente, solamente con las ondas sonoras que pueden traspasar y llegar a un lugar, allí empieza a manifestar su poder, su autoridad, a libertar vidas, a sanar, a desarraigar aún el males. Cómo el Señor liberta, cómo el Señor sana aquí, en los que están dispuestos, los que están allí, aquellos que le buscan de corazón, aquellos que dicen, sí, Señor, quiero morir a lo mío para vivir a lo tuyo. Y el 25 dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, porque muchas veces creen que le hacen es un favor a Dios. Ay, sí, voy a ir a la iglesia porque verdaderamente, no. Pobrecitos, si yo no voy, no, imagínense, se van a perder de mi presencia. Piensan que de pronto va una persona a honrar a Dios con su presencia. Y es que es nosotros que necesitamos. Somos nosotros. Mira cómo Dios hace la invitación, así como en el discipulado. Envío aquella pequeña tarjetica. Pero ¿quiénes son los que están dispuestos? ¿Quiénes son los que dicen voy a parar este momento y lo voy a apartar y lo necesito? El Señor da la invitación, pero solamente tantos vienen y dicen, sí, necesito, Señor, necesito de ti, porque somos nosotros los que necesitamos de Él, somos nosotros. Hay muchos que con soberbia y con altivez, no, es que, bueno, después lo voy a buscar, después, ay, hoy no tengo ganas, hoy no tengo tiempo, hoy no, y como de pronto no me paran tantas bolas, entonces, pues ahora que sufran mi ausencia.
la soberbia, la altivez. Ay, como de pronto no me atienden tanto, eso no, ay no, mejor no. Craso error, craso. ¿Sabes por qué? Porque somos nosotros los que necesitamos de Dios. Somos nosotros los que necesitamos a Él, necesitamos de su espíritu, necesitamos de Él es la fuente, nosotros venimos de Él es la fuente, y así como los peces no pueden vivir sin su fuente, que es el agua, bien sea agua dulce, agua salada, así como las plantas no pueden ser desprendidas de la tierra, porque la fuente es la tierra, allí donde están los nutrientes, los alimentos. Tú sacas una planta de su fuente y la arrancas de su fuente, que va a ser por 5 días, por ahí puede ser que tú la tengas en agua, pero empezará a marchitarse, empezará a secarse, porque así es todo aquel que se aparta de la fuente. Nuestra fuente espiritual es Dios, y si nosotros nos alejamos de Él, y si nosotros preferimos la carne, y si nosotros nos alimentamos más de la carne, de los bienes de este mundo, de las pasiones de este mundo, de los deseos, de la vanagloria de la vida, de las vanidades, entonces nos vamos a secar espiritualmente, porque nos apartamos de la fuente que es Dios, el que da. Él nos da vida, Él nos da el aliento, y dice aún que más a todas las cosas Él las da. Él da el aliento, da la vida. Él todo nos lo da. Por eso hay que sumergirnos en Él y no soltarnos de la fuente que es Él. Él es la fuente de vida, aguas de sanidad, de restauración espirituales. Por eso hay que beber de sus aguas, no cansarnos de beber de sus aguas, beber de Él, alimentarnos de Él, fusionarnos con Él, ser uno con Él, como lo decía el Señor Jesucristo allí en Juan 17. En Juan 17, siempre que yo leo ese texto bíblico, me quebranta mi corazón y yo lloro, porque siento al Señor Jesucristo con el Espíritu, como lo estaba allí clamando. Yo siento su agonía, y siento como Él clamaba, encomendando los suyos y los que habían de creer, encomendándolo, porque Él sabía que Él volvería al Padre, pero Él dice: no los dejaré solos, les enviaré al Consolador, les enviaré, no van a estar solos. Somos nosotros los que ignoramos al Espíritu Santo. No ignoremos más, porque Él es espíritu y quiere que nosotros mantengamos esa comunión como espiritual. Por eso, no esperemos recibir revelación en lo natural, sino en lo espiritual. Él se revela en el espíritu y habla a nuestro espíritu. Por eso es que tenemos que estar despiertos en el espíritu, y el Señor empieza a activar nuestros sentidos espirituales. No para que tú le des más primacía al diablo y a sus demonios, y todo es diablo y diablo, aunque tú lo veas, aunque tú veas sombras, aunque tú veas cosas, no le des más primacía a las cosas ocultas, no le des más primacía a las tinieblas. Oh, el Señor te dio ojos espirituales, oídos espirituales y sentidos espirituales para que tú le adores, para que tú le ames, para que tú te llenes de su presencia, para que tú veas niveles espirituales que el Señor quiere mostrarte, revelaciones. Desconéctate del oculto, desconéctate del ocultismo, desconéctate de todo aquello que un día de pronto familiarmente o generacionalmente contaminaron allí. Entonces ya el que es espiritual ve las cosas espirituales, pero no se queda allí mirando que si el diablo, que si el demonio, que si satanizando, que si esto. Reprende las tinieblas, reprende y no le esté
tengas miedo, levántate en el poder de Dios, levántate en el poder de Dios, reprende toda oscuridad. Si tú ves hay un demonio, repréndelo con toda autoridad en el nombre poderoso de Jesús. No le tengas miedo a nada, levántate en el poder de Dios, porque el Señor se revela a tu vida, el Señor se revela porque Él quiere mostrarte más cosas espirituales y Él quiere abrirte tus sentidos espirituales para relacionarse contigo, porque Él siempre busca relacionarse con los hijos, siempre esa relación allí desde el Edén. Miramos la relación, cómo Él quiere relacionarse con nosotros, cómo Él andaba allí con Adán, cómo se relacionó con él, cómo estuvo allí. Miramos la relación, la comunión. Él quiere relacionarse, Él tiene muchas cosas para decirnos, para enseñarnos, para mostrarnos. Por eso es que Él llamaba a Abraham su amigo, porque Abraham era un hombre espiritual, un hombre que le levantaba. Tú miras donde él llegaba, levantaba un altar de adoración. Y no te estoy hablando de cantos, porque el sistema eclesiástico llama a la adoración a los cantos. No son simplemente cantos, aunque tú adores, aunque tú cantes. Eso también va en la adoración. Pero la adoración es una entrega, es un fusionarse con el Señor, es una entrega, es una consagración, es una entrega al Señor. Meterte dentro del Señor, estar allí, refugiado en Él, fusionarse con Él, adorar, hacerse uno, meterse en la presencia del Señor. Y Abraham era llamado amigo del Señor, tenía una relación. Tú cuando tienes un amigo, tienes una relación y empiezas a compartir con ese amigo. Tú ya sabes los nombres de los hijos de ese amigo, todo de esa amiga, tú empiezas a conocer sus gustos, lo que le disgusta, lo que no le disgusta, tú empiezas a conocer. Así es un amigo. Entonces tú ya conoces al Señor y ya empiezas a conocer a Dios y sabes lo que le disgusta, lo que no es Él, cómo actúa Él, qué no actúa el Señor y qué no le gusta al Señor y qué va contra Él. Eso es. Y miramos Juan, el capítulo 6, el verso 43 y 58. Juan, capítulo 6, versos 43 al 58. Este está un poquito largo, pero vamos a leerlo, amén. Juan, capítulo 6, verso 43, dice: Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Mira cómo son las cosas. Si te das cuenta que por más que busques de pronto conocer de Dios por medio de la teología, si Dios no se te revela a tu vida, no lo vas a conocer. Necesitamos que Dios se nos revele. Y esa es parte, anótalo allí, de tus clamores. Señor, revélate a mi vida. Señor, yo quiero conocerte. Señor, revélate a mi casa. Revélate a mis hijos. Que mis hijos te conozcan. No por información, no que porque su padre es pastor y su madre es pastora, sino que tengan un encuentro contigo. Esa es la oración de mi esposo y la mía siempre, para que el Señor se revele a nuestros hijos. Para que no sea el Dios de sus padres, sino que sea su Dios, que le conozcan, que le amen, que tengan el encuentro con Él y le amen verdaderamente. Miramos el 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿A quiénes resucitarán? A los nacidos de Dios. ¿Vemos? Nacidos de Dios, que Dios se les revela, nacen del Espíritu inmediatamente. Hay resurrección en Cristo. El 45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Mira cómo
¿Quién lo atrae? El mismo Señor es el que atrae nuestras vidas. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a orar con sabiduría, aprender a orar, porque todo Dios lo hace con propósito. Todo el Señor lo ejecuta con propósito. Hay que saber orar, hay que saber pedirle al Señor, hay que venir a la presencia de Dios y decirle, Señor, revélate a mis hijos, revélate a mi casa, revélate a mi vida, yo quiero conocerte, yo quiero conocerte. El 46, no que alguno haya visto al Padre, mira, ninguno ha visto al Padre, vemos que es espíritu y que nadie lo conoce, sino que aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. ¿Por medio de quién? De Cristo. Recordemos que es por medio de Cristo. 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene la vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, hablando de el pueblo de Israel. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Está hablando totalmente en el espíritu. Por eso en lo natural nosotros no podemos entender lo espiritual. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Vamos a seguir leyendo acá. Yo soy el pan, dice el 51. El pan vivo. Es Cristo. Cristo era el maná en el desierto. Mira, lo que fue sombra de lo que había de venir. Todo lo que sucedió antiguo testamentario con el pueblo de Israel, el desierto, era todo sombra de lo que había de venir, y todos los desiertos que tú y yo vivimos naturalmente, espiritualmente aún, se manifiestan natural, pero lo sentimos en nuestra carne muchas veces. Cansancios, desiertos que tenemos que pasar, pero son espirituales. Son espirituales, porque aunque Israel los caminó físicamente, tuvieron que vivir muchas cosas físicamente. Israel caminaron por ese desierto arduo, duro, espantoso, caminaron cosas duras, difíciles, como tú y yo ahora. Espiritualmente tenemos que afrontarlas. Mira, todo lo que se escribió antes para nuestra enseñanza, todo apuntaba a Cristo, todo apuntaba ahora a lo que nosotros estamos viviendo. Dice, este es el pan, el 50. Este es el pan que desciende del cielo, quien Cristo, para que de él comen, no muera. Recordemos lo que dijo a la samaritana, si bebieres del agua que yo te doy, todo lo que es espiritual. Entonces, ahora estamos enfocados en lo espiritual. No te salgas de lo espiritual, no mires nada natural, sino espiritual. Entonces, el pan que desciende del cielo, para que él come, no muera espiritualmente, una eternidad. Tenemos eternidad, resurrección en Cristo. 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, tú comes de la vida de Cristo, vives para él, haces de Cristo verdaderamente tu Señor, tu Dios. Entonces vivirás para siempre en él. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían, mira ya ahí cómo ya empiezan a salirse y empiezan a ver todo lo natural. Eso es lo que quiero que mires. El 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Mira cómo miraban como natural, no podían ver, por más que fueran maestros de la ley, por más que hubieran estudiado la Torá, por más que se hubieran sentado a los pies de Gamaliel, por más que hubieran estudiado allí y podían solamente mirar lo carnal. Pero bienaventurado es el que come del pan de Dios, del Señor Jesucristo, y tiene vida eterna. Tú y yo que estamos llamados para vivir en esa dimensión de vida espiritual. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis de su sangre, no tenéis vida en vosotros, y no te hacéis partícipe de lo que yo estoy a punto de hacer, y verdaderamente naces porque mi Padre te trae a mí. Entonces, en vano no vas a poder ver nunca la salvación. Entonces el 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, la resurrección de Cristo. Por eso todo es por el Espíritu y es en el Señor Jesucristo, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, hablando espiritualmente, no de la comida natural, ni el arroz, ni nada, era espiritual.
lo espiritual de Dios. Él estaba hablando de que solamente el que se hacía parte con Él, el que comiera, el que verdaderamente bebiera de Él, de sus aguas salutíferas de sanidad, verdaderamente tendría vida eterna. Lo que pasó con aquella samaritana, se rompió, la sacó de aquel estanque, de aquel allí, de ese pozo. Muchos han quedado en el pozo de la religión. Muchos están bebiendo de las aguas estancadas de los hombres, pero hay un pueblo que el Señor le ha abierto manantiales que vienen desde su trono. Hay un pueblo que está bebiendo de Él y que está siendo libre, está siendo libre. Dios los está llamando a la eternidad. Dios está llamando a un pueblo donde les está dando ojos para ver, oídos para oír, el corazón para entender y para que puedan vivir en el Espíritu y manifiesten verdaderamente esa vida espiritual. Que de ellos, ¿qué hace el Señor? Hace que de nosotros brote ríos de agua viva de nosotros, pero es espiritualmente, no es natural, es espiritual, aunque se manifieste en lo natural, aunque las vidas cambien, aunque las vidas sean sanadas, aunque los hogares sean restaurados, aunque los hijos sean restaurados, aunque las familias vengan al orden, pero se manifiesta en lo natural, pero primero es concebido en lo espiritual. Primero es concebido, ¿por qué? Porque Dios es espíritu y todo viene del espíritu. Primero es concebido en el nivel espiritual y luego se manifiesta. Yo te digo una cosa en el nombre poderoso de Jesús. Hay cosas que tú ya has trabajado en lo espiritual y se van a manifestar en lo natural. Queda muy poco, te lo digo en el nombre poderoso de Jesús, porque el Espíritu Santo me mostraba, has trabajado muchas cosas en lo espiritual y ya te han sido concedidas, como cuando Daniel oró y dice que el ángel allí cuando desciende allí le trae la suministración allí, y cuando el Señor aún envía y le dice desde Daniel, desde que dispusiste tu corazón 21 días atrás, antes de entrar en ayuno, 21 días. ¿Qué hizo Daniel? Dispuso su corazón. Pero ¿cómo así? La respuesta vino después. ¿Por qué es así? Primeramente se concibe en lo espiritual. Es primero, viene de allá. Hay cosas que ya te han sido otorgadas. Espera, sigue, persiste, camina, porque están a punto de ser manifestadas en lo natural. Están a punto de ser manifestadas en tu vida, en tu casa, en los tuyos. Por eso no hay que desistir. Hay que seguir porque es primero lo espiritual y Dios es espíritu y Él va a empezar a manifestar en lo natural. Por eso el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad y trae de lo de Dios y nos lo hace saber y empieza a manifestar la obra. Nosotros vemos a Elías como se postró y oró para que los cielos fueran cerrados por orden del Señor. Se cierran los cielos. Luego le dice Elías, ya, 3 años y medio. Póstrate, ora de nuevo. La consigna era que orara para que lloviera. Ahora, Dios te ha puesto a ti a orar por algo que se va a manifestar. Cree, ora con fe. Ora con fe, no ores sin fe. Ora con fe porque el Señor va a manifestar lo que Él tiene para tu vida, para tu casa, la salvación tan grande, la manifestación del poderío de Dios, el señorío en su reino, en su voluntad, en su manifestación sobre los tuyos. Se activan ángeles espirituales. Cuando tú abres tu boca y tú clamas, activa lo espiritual, Dios. Allá el reino sempiterno de Dios, el tercer cielo. Mi hijo, mi hija está clamando. Envío respuesta y se activan los ángeles y descienden en comisiones especiales. Y una vez el Señor, por su divina gracia y por su misericordia, me dio un sueño y yo soñaba en ese momento y el Señor me llevaba a dimensiones donde yo veía los moveres espirituales de Dios, moveres donde Él enviaba ángeles y ángeles que iban en dos, unos tenían a caballos, o sea, como caballos de fuego y otros no, otros solamente volaban, pero eran majestuosos, eran grandes, tenían
armas, diferentes armas, y el Señor al sonido, y en la tierra habían clamores que eran como fuego, como llamas de fuego, y empezaban a subir a la presencia de Dios, y se manifestaba, y el Señor escuchaba y enviaba a los ángeles a proteger esas oraciones, porque había guerra en el segundo cielo allí, para no dejar subir esas oraciones.